personas que están presentes y a quienes nos visitarán en las plataformas virtuales al lanzamiento del libro El aullido de las rameras de Julio Hual. En esta ocasión nos acompaña el doctor Braulio Rojas Castro, investigador del CEA UCLA, quien realizó la investigación sobre la narrativa de Valparaíso, avanzando hacia la definición de una literatura urbano-portuaria y una cultura transoceánica. Investigador responsable de Fondesit del proyecto Genealogía del Cronotopo Urbano-Portuario en la narrativa de Valparaíso, una propuesta contrahegemónica. Y también está Cristian Olivos Bravo, alias El Chano Olivos, que es grabador, ilustrador, investigador y editor. Ha desarrollado una propuesta expresionista de interpretación cinematográfica en la ciudad de Valparaíso. En sus ediciones del Cachicóndor ha publicado autores clave de la contracultura, investigando los nexos entre la literatura y el grabado en la vanguardia porteña de la década de 1920. Y ahora con esta breve presentación los dejo con Braulio Rojas y Chano Olivos. Muchas gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al Museo del Grabado por la invitación y bueno, a todas las personas que ayudaron a hacer posible este libro. ¿Ya? Ahí en los agradecimientos del libro están las principales personas que ayudaron, pero realmente mucha gente hizo posible que se rescatara este texto. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Vamos a tocar un poco de música y luego seguimos con la presentación. Voy a tocar un tema que se llama Espantocracia y que toca de algún modo el tema de la prostitución, que es también el tema del libro.
Muchas gracias. Ahora voy a tocar una que se llama Como hojas caer. Y ahora, para terminar esta pequeña presentación musical, voy a tocar una que se llama Espíritu del Agua.
regala sonriente su mensaje celestial. Calimba, marimbas vivientes llegan amor maternal. Santa canción diamantina, caleidoscopio vital, frescura brisa divina, trenza de luna y portal. Ágil destello que brinca, fulgor sobrenatural, mi lengua gozosa se hinca, lamiendo vitalidad. Y ahora, bueno, damos paso a Braulio, que nos va a contar de la parte literaria. Bueno, acerco el micrófono. ¿Está bien ahí? Ya, ok, perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Cristian, a Chano, ¿no?, por esta invitación a presentar este libro. Agradecer al Museo del Grabado que nos haya facilitado este espacio tan emblemático y bonito y relevante para también hacer esta presentación. Y agradecer también al público presente, ¿no?, por estar aquí, digamos, dispuesto a escuchar, digamos, y a participar de este evento. Siempre es importante reeditar un libro, en especial o un poema en este caso, cuando se han cumplido ya 100 años de su aparición, ¿no?
más aún cuando este texto fue absolutamente perdido, estuvo mucho tiempo perdido, ¿no? Décadas, de nuestro registro, encontrado en la Biblioteca de Budapest, como muy bien lo pone Cristian en la introducción del libro, ¿no? Ahí están todos los detalles, no voy a ahondar en eso, para que no va a ser el spoiler, lo pueden leer cuando completan el libro, ¿no? Pero se encuentra en la Biblioteca de Budapest, ¿no? Y eso tiene que ver con un personaje, Zsigmond Remengyik, ¿no? Que es un húngaro que llega a Valparaíso y conoce a Walton y también a Neftalí Agrela y otros poetas y artistas de esa época para formar la vanguardia rosa náutica, ¿ya? Eso está, como le digo, está detallado en la introducción que hace Cristian al libro, no voy a ahondar en ese punto. Y además, pensando un poco en la actualidad que nos constituye hoy ahora a nosotros y a nosotras, me parecía que era importante situar este texto, tanto en su contexto, como también en los efectos que tiene para nosotros hoy, bajo esta premisa que me parece muy interesante, que tanto es benjaminiana, pero también está presente en pueblos originarios como el Aymara, de que el pasado está delante de nosotros, no atrás de nosotros. Porque nosotros siempre nos enfrentamos al pasado, el futuro es lo incierto, el futuro es lo que está atrás, contra toda la lógica liberal, ¿no? Que pone el futuro por delante, el progreso, lo que viene. A mí me parece que el pasado es aquello con lo cual nos tenemos que confrontar siempre. Entonces me parecía importante, y a eso voy a hacer referencia en este pequeño texto que les voy a leer, sobre la cuestión prostibular que está puesta en juego en el texto de Walton, que me parece que es un tema complejo y que es necesario abordar. Sin más preámbulos, voy directamente al texto, que se titula Sobre putas, puertos, patria y nación, apuntes para situar el poema El aullido de las rameras de Julio Walton. En su estudio sobre hombría y feminidad, los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto señalan que, dada la constante reducción del trabajo asalariado femenino en la primera década del siglo XX, para 1917 se podría decir que en Santiago, cito, 1 de 4 mujeres adultas estaba involucrada en actividades de prostitución y probablemente existían en el país tantas prostitutas como lavanderas, cierre de citas, lo que puede entonces ser extrapolable a otros lugares del territorio. Por otra parte, la historiadora Diana Veneros ha demostrado que los análisis del cambio femenino en Chile en el periodo 1900-1930, cito, se ha circunscrito a los segmentos de mujeres vinculadas a la clase alta y media, lo que muestra un sesgo clasista en las teorizaciones sobre la situación de las mujeres en el siglo XX, que tiene que ver con el material de archivo con el que se cuenta a la mano. Hay registro de la historia de las mujeres, de la aristocracia y de la clase media. No hay mucho registro de la historia de las mujeres pobres. Ese es un dato que hay que considerar, ¿no? Se erige así un modelo de feminidad que permea todas las clases sociales, cuyas características principales son bondad, sagacidad, prudencia y virtud. Cito a Diana Veneros: desgarradas en las contradicciones del modelo que regía sus vidas, las mujeres debían aparecer exteriormente como esfinges y exhibir un comportamiento sumamente discreto. Las convenciones las obligaban a actuar con afectación, obligadas como estaban a ocultar y reprimir sus movimientos naturales para dar lugar a otros más estudiados y finos. Fin de cita. Para las mujeres pobres, marginadas y proletarizadas, la situación es muy diferente. Alejandra Brito ha explorado en la forma como desde las políticas del Estado se usan las mujeres para retener a los hombres en los centros urbanos en proceso de incipiente industrialización. La promoción del matrimonio como condición para acceder al reconocimiento por parte de las agencias del Estado a los beneficios, como la imposición del modelo de familia nuclear por parte de las iglesias, supone el hecho de que, cito, redefinir las relaciones genéricas podía transformar la fuerza de trabajo flotante e indisciplinada en una fuerza de trabajo estable. Fin de cita. Se propone la forma social de la comillas familia obrera como contención al avance de vicios como el alcoholismo, la prostitución, enfermedades venéreas, la alta mortalidad infantil, entre otros, y a la figura de la mujer como mediación para alcanzar el ideal de masculinidad obrera, sacando a las mujeres de la calle, subordinándolas al espacio de lo doméstico. Hasta ese momento, según señala Brito, las mujeres eran comerciantes, callejeras, lavanderas, costureras, empleadas domésticas, también eran vendedoras de tickets en los tranvías, etc., ocupando amplios segmentos del espacio público. Por otra parte, en el periodo que va desde 1900-1930 también, se desencadenan una serie de procesos de transformación con relación a la situación de las mujeres en Chile.
junto a una variedad de factores políticos, económicos y culturales, en esta transformación influye lo que se ha llamado la generación del jazz, surgida después de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, en la que se expande el uso generalizado del maquillaje cosméticos usado solo por actrices y prostitutas desde la mirada conservadora, siendo el jazz considerado como expresión del desenfreno y solución de las costumbres y de los cuerpos por parte de la juventud del momento. En un sentido similar, el cine, el llamado arte plebeyo, fue un factor de democratización de la sociedad y actúa como un elemento propiciador de conductas liberadoras y al mismo tiempo como reforzador de imágenes y modelos femeninos tradicionales. Junto a la figura de la mujer tradicional, aparece la figura política de la mujer nueva, la que adhería y promovía las demandas de emancipación femenina. Esto plantea tempranamente una compleja discusión sobre el estatuto y lugar de la prostitución desde los feminismos, pues como lo señala Osborne, cito, el asunto es francamente complicado, pero ante todo por la actitud inhibitoria que suelen adoptar los grupos sociales progresistas, incluidas las feministas, frente a este problema social, el de la prostitución. En el caso particular de Valparaíso, el principal puerto de ingreso de la modernización capitalista a Chile, Santiago Lorenzo Schiaffino, en su ensayo Iniciativas para moralizar a los porteños, afirma que, cito, en los orígenes de la República se estima indispensable moralizar la sociedad, difundiendo algunas lecturas y corrigiendo instituciones que no cumplían adecuadamente su cometido. Fin de cita. Cuestión que en la ciudad puerto tenía una importancia sentida como urgencia, pues, cito nuevamente, hubo conciencia que la moralización de las costumbres era tarea de todos, fin de cita, convocando desde masones a cristianos y mediante la circulación de folletos y libros, creando conciencia entre los porteños para que aprecien las buenas costumbres y destierren los malos hábitos. Por otra parte, la investigadora Vania Cárdenas ha señalado que en el proceso de formación de las policías en Valparaíso, una de sus funciones principales era la de la higiene y moralización, mediante el control de las denominadas casas de tolerancia. Esto consistía en, y cito a Vania Cárdenas, efectuar y actualizar catastros de casas y nóminas de mujeres que se desempeñaban en estos lugares, practicar la detención de mujeres que ejercían el comercio sexual en forma clandestina, la clausura de los negocios de expendio de alcohol y el allanamiento de garitos con la detención de sus ocupantes. Fin de cita. En este sentido, no es de extrañar que las políticas de higienización social vayan de la mano de la erradicación de formas de sociabilización popular y la imposición de un orden liberal y conservador sobre toda la sociedad, anulando lo que era considerado la mala diversidad por parte del Estado. En este tenor, desde la perspectiva de los feminismos de la época, también hay una mirada tramada a partir de los paradigmas epistemológicos eugenistas imperantes. Cito: la higiene pública abordada de la precarización de la vivienda, las condiciones materiales de la familia obrera y la reglamentación de la prostitución denotan ese etos feminista cargado de una preocupación maternal por los más desvalidos y ese soporte moral de la sociedad que adoptaron gran parte de las organizaciones feministas de la época. Fin de cita. Estos cruces discursivos tendrán efectos en el campo literario. Como lo señalaba Enrique Lin, aquello que, y cito a Lin aquí, aquello que se dice en la literatura no puede ser dicho en ningún otro lenguaje, a menos que, naturalmente, la sustancia de ese o esos contenidos se hayan instalado, por razones tácticas u otras, en el campo literario. Dando cuenta con esto de la problemática que plantea el canon literario legitimado institucionalmente, la intromisión de otros discursos y la representación de esos cuerpos estigmatizados por la moralidad liberal conservadora en el campo literario. Desde los cruces entre las críticas conservadoras a los procesos de emancipación de las mujeres, los discursos higienistas que denostan moral y médicamente a las mujeres que practican la prostitución en Chile, se plasmó la experiencia de individuos e individuas que mal vivieron en el puerto, seres que deambulaban entre los cerros y el mar, mezclados con los rotos y productoras de guachos, buscando oportunidades para resolver la subsistencia, tejiendo un imaginario urbano particular y marginal sobre la ciudad puerto y sus moradores.
La figura de la mujer que habita en las periferias marginales de las urbes es definida por su carnalidad, por su eroticidad, que la guía y sella su destino, según Sonia Montesinos. En su condición de madre soltera y mestiza, hembra abandonada y desprotegida por el sistema social, recurre de forma más o menos sistemática a la venta de su cuerpo en el mercado como único bien transable, como lo alegoriza Gabriel Salazar, cito, pobre mamá, su callejón sin salida era la ida y vuelta, de sirvienta a puta y de puta a sirvienta, y en este callejón crecimos nosotros, era nuestro modo de ser guachos. Por otra parte, María Luz Estupiñán, en relación con la representación de la marginalidad en la literatura y otras formas de expresión, señala que, y la cito, los personajes marginales han entrado y salido de escena según las transformaciones que tanto la modernización como la expansión del capitalismo y la tecnologización traen consigo, fin de cita, cuya representación de su corporalidad está ligada a la gran urbe moderna donde circula como mercancía. Por otra parte, Martina Portiñón afirma críticamente, desde una perspectiva situada en las dinámicas de orden simbólico libidinal, que estos textos, aquellos textos en los cuales se representa la prostitución, escritos por hombres en su gran mayoría, se reflejan más bien sentimientos de deseo y temor que exceden la realidad del referente, posición que permite ingresar críticamente las textualidades literarias que abordan el problema de la prostitución, como digo, los que han sido escritos mayoritariamente por hombres, muchas veces asiduos visitantes de los prostíbulos, lupanares y chinganas. Esta realidad no le era ajena a Julio Walton, a quien se le publica un guión teatral titulado El hijo de nadie, premiada con el segundo lugar del concurso de la Federación de Estudiantes de Valparaíso en el año 1919, y editada en el mismo año por Ediciones Siembra. La obra está emplazada en la ciudad Puerto, cuyo conflicto aborda también el tema de los hijos guachos y las diferencias de clase dentro de la sociedad de la época. La trama gira expresamente en torno al reconocimiento de un hijo natural resultado de la relación amorosa entre una joven modista de la clase trabajadora, mujer pobre pero honrada, y un incipiente y joven pintor de la pequeña burguesía. Un viejo drama y una vieja escena, por lo demás, ¿no? Hay en ella una revalorización del mundo popular, en la obra me refiero, que lo convierte en protagonista de las piezas. El bajo pueblo puede por primera vez ver en escena sus desventuras y miserias, situaciones que antes le estaban prohibidas frente a la preponderancia del drama burgués. Sin embargo, si uno revisa casi toda la dramaturgia producida en la ciudad Puerto, tiene a la prostituta como un personaje recurrente. Es en este marco contextual en el que hay que situar la escritura del poema El aullido de las rameras, escrito entre el 1 y 2 de agosto de 1922 acá en Valparaíso, del cual se cumplieron 100 años de su aparición, en el medio de la vanguardia porteña rosanáutica. Este texto marca la adopción de Walton de códigos de escritura expresionistas, en los cuales las imágenes bizarras, las escenas violentas, la exposición de la carnalidad de forma grotesca, con la exhibición de heridas, pus y carne lacerada es recurrente. Se pueden mencionar autores como Gottfried Benn, con su poema Pabellón de Parturienta, y Alfred Dowling y su novela Berlín Alexanderplatz como antecedentes de este tipo de escritura. Referir al expresionismo alemán no es gratuito, pues como lo ha afirmado Adolfo Nordenfrich, la vanguardia rosanáutica es quizás el único movimiento vanguardista en Chile que asume referencias estéticas expresionistas, dado que la mayoría es o altruista o surrealista, ¿no? Esto se puede explicar por la presencia del húngaro Sigmund Remenjik, quien llega a Valparaíso en el año 1921, conoce y se reúne con Neftalí Agrell y Julio Walton y otros escritores y artistas residentes en la ciudad Puerto en ese momento. Si bien es legítimo afirmar que la adopción de Walton de los códigos estéticos vanguardistas es por la influencia de Remenjik, Verónica Sentis, investigadora de la UPLA, ha mostrado que si bien la obra teatral El hijo de nadie no es en sí vanguardista, sino más bien tiene un registro más naturalista, las acotaciones que Walton hace al texto sí tienen esas características. Había entonces que entender esta pieza como una producción bisagra entre dos periodos del autor. Un primer momento en el que se asume aún los cánones teatrales de la época, marcado por el melodrama social, y una segunda etapa de gestación que resaltará por su novedad estilística, pero ya exclusivamente en el mundo de la lírica se expresa de manera más fuerte. Entonces, El aullido de las rameras, si bien mantiene una continuidad temática al plantearse como un debate sobre la situación social de las clases marginadas y explotadas, termina por decantarse hacia el lenguaje del grito y la exclamación, según señala Nordenfrich, presentando innovaciones formales de carácter expresionista.
Las imágenes que aparecen en el poema tienen un grado de violencia que puede desagradar y ser considerado una agresión hacia el cuerpo de las mujeres. Pero como lo señala Cristian Olivos, el editor del texto, lo cito, el negocio del placer produce inmenso sufrimiento, especialmente para quien no elige dedicarse a él voluntariamente. ¿Cuántas niñas ven su infancia truncada y su inocencia arrebatada por la codicia de su entorno? Sin embargo, si consideramos la separación entre el hablante lírico y el autor como entidades separadas, pero en conexión, se puede hacer una segunda lectura del texto de Walton. En el poema se expone la brutal realidad de los burdeles del puerto, los que llegaron a ser cientos en esa época, sin tener un dato exacto a la vista, pero las crónicas, novelas y relatos de memorias, todos masculinos por lo demás, allí que se pueden consultar, dan cuenta de su proliferación. Por ejemplo, la novela folletinesca de Carlos del Mudo, La ciudad podrida, este pequeño texto encontrado ahí en alguna librería vieja, ¿no?, editado en 1937, que relata una historia muy interesante donde un asiduo visitante de un prostíbulo, la prostituta, su preferida, le regala un libro encontrado en un velador que cuenta la historia de un visitante en prostíbulo, que evidentemente no puede deducir, es el mismo Carlos del Mudo, ¿no?, que él fue un cineasta y productor de cine de las primeras épocas de Valparaíso, del cine porteño, ¿no? O también podemos mencionar El roto, de Joaquín Edvard Bello, donde también hay una mirada de la prostituta, y más actualmente tenemos La negra Esther, como una representación también de una prostituta de puerto, etc., ¿no? Sin embargo, ha sido Rodrigo Cánovas quien ha sugerido que la historia de la nación se escribe junto a la memoria de los prostíbulos. Pues, y lo cito, el orden conservador chileno funda la nación desde la creación de un yeto, cuyo signo más evidente y grotesco es el prostíbulo de mala muerte. La nación se define patéticamente desde la antinación que la sostiene, lo que Salazar denomina la mala diversidad, con la cual el Estado no firmará ningún pacto social. Entonces me parece que el texto de Walton había que situarlo en ese registro, que está conformado por 10 estrofas, en las cuales la primera estrofa funcionaría como una suerte de introducción, ¿no?, de pórtico para entrar en este mundo prostibular que él va a describir de manera cruda, ¿no? Y asimismo van apareciendo después imágenes muy fuertes remitiendo a simbología mítica, la referencia a Cédimnis, por ejemplo, Madame Pompadour, Taille, Frinet, personajes que están situados dentro del mundo de la mitología, que también es patriarcal, mujeres que son sometidas por estos dioses olímpicos o estos dioses patriarcales que representan la fuerza de lo femenino, que están aquí incluidas dentro del mundo prostibular, y poco a poco va avanzando en estas imágenes, ¿no?, donde va mostrando esta situación de subordinación que tiene la mujer dentro del prostíbulo. Entonces, si bien hay aquí una suerte como de mirada cruda, dura, ¿no?, a esta realidad, hay también una crítica fuertemente al espacio prostibular. No es menor el dato, y con esto termino, el dato que entrega aquí Cristian en la introducción del texto, de que Julio Walton después trabaja como inspector de salubridad para el servicio de salud, ¿no? De alguna manera hay una mirada puesta en juego ahí, que va más allá de la simple celebración alegórica del prostíbulo o de su condenación como lugar de perdición. Me parece a mí que hay que entender estos espacios como espacios humanos, en donde hay vidas vividas, que hay que rescatarlas de ese olvido y de esa subordinación simbólica, cultural, material y corporal en la que están sumidos. Y el texto de Walton, de alguna manera, reeditado hoy día, nos pone ante esa realidad, y habría que recordar nomás los últimos casos que han habido de descubrimiento o de desarticulación por parte de la policía de redes de prostitución infantil aquí en la quinta región. El 2019 fue la última, de la cual hay noticia. También la red que se descubrió en el barrio Puerto, donde está involucrado hasta la operación UNITAS, ¿no? No es algo raro, es algo que está presente todavía y con lo cual tenemos que enfrentarnos para poder dar una mayor dignidad a ese trabajo, y bueno, queda la discusión abierta para lo que viene. Eso. No sé si tenemos tiempo quizá para alguien quisiera dar algún comentario o pregunta sobre lo que habló Braulio.
porque si no pasamos a la presentación que tengo sobre la historia del grabado. Quizás podríamos apagar algunas luces. ¿Esto llega aquí? Sí, sácalo nomás, sí, sácalo. Voy a poner acá para no tapar la paneta. Bueno, nuevamente agradecer porque realmente yo me siento honrado de estar en este lugar, ¿ya? Por el hecho de que algunos de mis grabados están en el archivo, ¿ya? De acá, junto con los de Carlos Hermosilla y otras grandes figuras del grabado de Valparaíso. Entonces, quiero compartirles algunos grabados que han sido encontrados en las revistas de la época, en la investigación que estamos llevando sobre el movimiento de vanguardia de Valparaíso. Así que vamos por la siguiente. Entonces, el arte del grabado tiene una historia potente en Valparaíso. Este año que conmemoramos 100 años del Manifiesto Rosanáutica y del movimiento vanguardista del puerto de los años 1920 y 30, haremos una revisión de la rica producción de estampas que pudimos rastrear en nuestra investigación sobre este movimiento, tratando de establecer una genealogía para este arte que hoy vive un florecimiento en nuestra ciudad. Las publicaciones de principios del siglo XX, diarios, revistas y libros, eran ilustradas principalmente con litografías. La litografía era una industria floreciente en Valparaíso desde el siglo XIX. La imprenta y litografía Universo fue fundada en Valparaíso en 1859 por Guillermo Helfman, tras fusionar las litografías Gillette y Sudamericana, las más prestigiosas imprentas porteñas de ese entonces. La imprenta Universo llegó a adquirir tal importancia y capitales que abrió oficinas en París y Berlín en la década de 1940. ¿Ya? Este es el edificio de la imprenta Universo que está en la calle Tomás Ramos. Yo le saqué la foto el otro día. Guillermo Helfman, la siguiente. Cuando Neftalí Aguilera, el líder de la vanguardia porteña, llega a Valparaíso hacia 1918, proveniente del Norte Grande, un grupo de poetas y artistas ya se había formado en torno a la revista Numen, semanario socialista que Juan Egaña fundó en Valparaíso para luego trasladarlo a Santiago. ¿Ya? Ahí vemos una litografía del poeta Alberto Moreno. Entre ellos, Numen contaba con una imprenta en calle Colón y se financiaba con trabajos de impresión, boletas, cheques, en fin, y anuncios comerciales. Alrededor de esta revista se reúnen varias generaciones de escritores porteños, entre ellos el administrador, que si ustedes alcanzan a ver allá, es Julio Walton, y los directores, que son Alberto Moreno, ese poeta ahí representado, y Luis Roberto Boza. Cuenta Grela en un artículo sobre Luis Roberto Boza, ya cito: conocí a este escritor en la imprenta del crucero de Bellavista con Pirámide, donde se imprimía en enero de 1920 la revista Siembra, que Boza dirigía. La siguiente, por favor. Ahí está la hermosa revista Siembra. Un nutrido número de prosistas y poetas había comenzado a ambientarse en torno a las páginas de Siembra. Julio Walton, Pascual Branti, Óscar Chávez, María Lefebvre, y artistas como Camilo Mori, George Soré, Carlos Lundstedt, Romeo Ponce, Pedro Celedón, etc. Por ejemplo, ahí vemos que esas como viñetas decorativas tan hermosas son litografías de Pascual Branti. Abajo está la firma, dice Branti. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahí tenemos un aguafuerte de Camilo Mori en la izquierda, ¿cierto? Y la otra es una litografía de
de Meléndez, ¿cómo se llama? Luis Meléndez, ¿cierto? Él ilustró algo de Omar Khayyam, y hermosamente. Es como una especie de Art Nouveau. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, todo era como, todos esos títulos de los artículos también eran ornamentados con litografía. Entonces, también estaba Pedro Celedón en esta revista Siembra, que más tarde vamos a hablar de él, ¿ya? Walton, escribiendo sobre Agrela, agrega a este grupo de creadores al tipógrafo vanguardista Carlos Ramírez, al agitador ruso Marcos Smirnov y a los grabadores Lautaro y Aníbal Aldial y Jesús Carlos Toro, que vamos a hablar pronto de él. La revista Siembra puede consultarse en el fondo Bach de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Si ustedes van, se las pueden mostrar. Y pueden leer en sus páginas a Chejo, Paul Ford, Gómez Rojas, Manuel Rojas, Pessoa Belli, Baldomero Lillo, Augusto Dalmar, Neftalí Reyes, que todavía no era Pablo Neruda en esa época, Pedro Siena, Gabriela Mistral, Rubén Darío, Saker Masoch, entre otros artículos sobre Nietzsche, Goya, en fin. Una revista muy interesante. Pasemos a la siguiente, por favor. Pero la técnica más difundida en las revistas de la época, literarias, artísticas o anarquistas, fue sin duda la xilografía. La inmediatez de su ejecución, la expresividad estética de los cubillazos y el alto contraste, más la posibilidad de difusión masiva, la convirtieron en el medio de expresión favorito de la gráfica popular y de los artistas y agitadores vanguardistas o revolucionarios. Los grabados en madera más antiguos que pude hallar son los de la lira popular, tradición más antigua quizá, pero rastreable desde mediados del siglo XIX. Los grabadores de la lira popular permanecieron anónimos, no firmaban los grabados, pero su legado es fundacional. La prensa obrera y las revistas anarquistas como Mar y Tierra, La Batalla o El Sembrador tenían xilógrafos también muchas veces anónimos, que siguieron la tradición de la lira popular. A ver la anterior. ¿Me faltó más? Ah, pero quizás debe venir después. Ya. Sigamos nomás. La siguiente. En diciembre de 1921, la anterior, por favor. En diciembre de 1921, Sigmund Remenjik llega a Valparaíso. Este escritor húngaro había sido parte del activismo, movimiento literario y artístico de vanguardia que consiguió la obra de arte como un elemento de acción política, con influencias del expresionismo, el cubismo y el futurismo, ¿cierto? Ahí tenemos una exposición, ¿cierto? El futurista, expresionista, cubista, un grabado de Sándor Bornik, para que recuerden también ese nombre. Ya el activismo liderado por Lajos Kazak propició la revolución húngara de 1919, que llevó a un efímero gobierno bolchevique aplastado a poco andar. ¿Ya? En 1920 los activistas exiliados se encuentran en Viena, donde reanudan la agitación política y cultural. En la revista Ma, que quiere decir hoy, Kazak reunía las manifestaciones más comprometidas de la vanguardia internacional y los principales escritores húngaros de izquierda. El 1 de mayo de 1920, su manifiesto a los artistas de todas las tierras apareció en Ma. ¿Ya? Y aquí cito ese artículo, un pedacito. La vocación del artista es despertar a la humanidad perdida por la ignorancia de los oprimidos y la especulación de los poderosos. Contra cualquier dictadura de clases anunciamos la comunidad de las individualidades victoriosas. Contra toda moral de Estado, la ética colectiva. Ya ahí podemos como ver que se trataba de un comunismo libertario, ¿cierto?, desde los activistas. Entre los grabados que ilustraron ese número de la revista estaba la xilografía Activismus de Sándor Bornik, de la izquierda. Fue publicado la primera vez en Viena el 1 de mayo de 1920. La otra portada también tiene un grabado de Bornik. Ahora podemos seguir. Bornik fue uno de los principales activistas y uno de los artistas húngaros más importantes del siglo XX, director de la Academia de Bellas Artes y profesor de la Bauhaus. Años después, de vuelta en Hungría, fundó con Remenjik la revista Ugfolk,
Nueva Tierra, en la cual inició una serie de artículos sobre el vanguardismo hispanoamericano. Remendijk estuvo poco tiempo en Viena, totalmente desesperanzado de que hubiera alguna posibilidad de cambio social en Europa. Se embarca hacia América Latina trayendo en su maleta, entre otros papeles, la silografía Activismos. Luego de un viaje lleno de aventuras por casi todo el continente, Remendijk llega a Valparaíso, donde pronto se une al grupo de Agrela y Walton, como nos contaba Braulio, que acaban de fundar la editorial Tour Eiffel, ya, principios de 1922. Publican en marzo de 1922 la revista mural Antenas, con el manifiesto Rosa Náutica y el grabado Activismo, donde los transeúntes porteños pudieron ver a los activistas sublevando a las masas, ¿cierto? Y a la ciudad misma. Esto es para mí un momento fundacional del grabado en Valparaíso. El inicio de una tradición que nos llevará hasta el maestro Carlos Hermosilla y sus discípulos, y que inaugura la vocación de agitación y lucha social que tendrá la silografía en el puerto, con el gesto vanguardista de salir de los museos y galerías a la calle y a la vida, ¿cierto? Porque esta hoja fue pegada en los muros de Valparaíso. La semilla ya está sembrada y pronto dará una espléndida y cosmopolita floración. El grabador mexicano Jesús Carlos Toro vivía y trabajaba en el puerto, acogido al igual que el húngaro en el movimiento vanguardista. Agrela y Walton, con su editorial, publican ese mismo año La tentación de los asesinos, libro vanguardista e incomprendido que no vendió ningún ejemplar. El libro fue impreso, miren, y esto es una primicia muy significativa para mí, porque gracias a la investigación que estamos haciendo con Braulio, logramos conseguir la digitalización del libro original publicado en 1922, que no lo habíamos podido ver ni consultar hasta hace pocos meses. Ya, si se fijan, el color del papel, de la tinta, todo es como así un documento histórico invaluable. La siguiente, por favor. Ahí alcanza, no sé si alcanza a leer. Ilustró el libro Jesús Carlos Toro, artista mexicano, copyright, ahí dice que lo olvidó el anarquismo, by Tour Eiffel 1922, all right reserved. Bueno, en fin, ahí empieza el libro, que es súper extraño, y aquí dice, de este libro se tiraron 500 ejemplares, 430 en papel de diario, 37 en papel no sé de cuál, 13 con autógrafos del artista y del escritor. ¿Ya? Y dice, esta obra fue escrita en diciembre de 1921 y publicada en agosto de 1922. Trabajaron en la impresión de la obra Carlos Ramírez y Amador Basualto en la imprenta Viña Marina. ¿Ya? Y eso también es un dato importante, porque Carlos Ramírez fue poeta y tipógrafo, ¿ya? Un tipógrafo vanguardista que había firmado el manifiesto Rosa Náutica y publicado un poema en la revista Elipse. La estrecha colaboración entre obreros gráficos, escritores y artistas es un elemento muy importante de este movimiento. Agrela fue obrero gráfico, fue tipógrafo y él mismo imprimió su libro Sabia Nueva, ¿cierto? También sabemos que Carlos Hermosilla en su primera juventud trabajó en litografía con su padre, que era obrero litógrafo. Entonces también escribía, siempre ilustró libros. Entonces ese como semillero que era la imprenta, la gráfica y la literatura es algo que me interesa rescatar. Sigamos la siguiente. Las ilustraciones de Toro para la Tentación constituyen un hito en la historia de la gráfica porteña. ¿Nos podemos volver, por favor, a donde aparece la anterior? Ya que está este grabado, que es muy importante para mí también. Para mí constituye un hito en la gráfica porteña, asimilando el influjo estético de la vanguardia centroeuropea, traído por Remendijk y Smirnov, ¿cierto? Del constructivismo ruso, del activismo. Toro creó una obra poderosamente original, supo leer tan bizarro texto y crear imágenes de una intensidad equivalente, ¿ya? El perturbador emblema de portada, que parece un signo mágico, y la genial ilustración de interiores,
visión simultánea de las múltiples escenas del libro dividida según la geometría vanguardista. Fuente inagotable de inspiración para mi trabajo, la obra de Toro sigue abriendo caminos 100 años después. Yo aquí le reconozco mi deuda con el hombre, porque ese tipo de fragmentación del espacio a mí me ha servido mucho para ilustrar estos textos. Vaya mi homenaje. Ahora sí podemos seguir. Dos más, ahí el siguiente. También ilustró La Angustia, ese de la izquierda, la segunda tragedia escrita por Remenick en Valparaíso y la portada de la revista Elipse, de abril de 1922, ¿cierto? Lo siguiente, en 1924 aparece un Guillatún, periódico de literatura y arte moderno, en el que Gabriela intentó unir sus intereses con las vanguardias europeas y las artes de los pueblos originarios. En esta aventura lo acompañó el músico Pablo Garrido, que también colaborará en Litoral. Hay grabados de Camilo Mori, esa es una monotipia de Camilo Mori, ese pequeñito que está en la portada. Y también el de Jesús Carlos Toro, este que aparece a la derecha, de Lautaro Alpial, de M. Godoy y un tal Job o Job. La siguiente, porque firmaba simplemente madera de Job. Ahí hay un croquis de M. Vázquez, quien sabe quién era, y grabado en madera por M. Godoy. Como que también se diferenciaba de repente el dibujante del grabador. Y aquí tenemos el grabado en madera de Lautaro Alpial sobre esto de la rueda de Coney Island, esto de las como ferias de diversiones gringas que llegaron al puerto. Ya vamos a hablar más de Lautaro Alpial. La siguiente. El grabado en relieve tiene un papel protagónico en Litoral, ¿ya? Órgano de estética, arte moderno y ciencias, íntegramente ilustrada y ornamentada con xilografías y linóleos. ¿Ya? La revista Litoral fue impresa en la Escuela Talleres Gráficos Salesianos de Valparaíso. El primer número apareció en noviembre de 1927. El grabado de portada que vemos allá es un linoleum, como dice abajo, de Carlos Jesús Toro. Antes era Jesús Carlos Toro y ahora era Carlos Jesús, pero es el mismo tipo. Y todas las viñetas decorativas, esto es bien importante, todas las viñetas decorativas, por ejemplo, esas letras de arriba, son xilografías de Carlos Hermosilla. Todas las viñetas fueron realizadas en xilografía por Carlos Hermosilla y también podemos ver en ellas sus primeros grabados conocidos. La siguiente, por favor. ¿Ven? Todas esas viñetas de arriba, ese como retrato de Pablo de Roca, todo eso eran xilografías de un Hermosilla de menos de 20 años, por lo que yo calculo. De haber sido un adolescente. Hay también una reseña suya sobre Los de Abajo, de Mariano Zuela. Ya empezó a escribir también. Es en el grupo de Litoral donde Hermosilla debió conocer a Toro y a través de él la estética activista y constructivista. Ya la editorial Columpio, que es la editorial de este grupo de creadores, anunciaba libros de Remenick, de Walton, de Celedón, de Pablo de Roca, entre otros. ¿Ya? Hay un documental en YouTube muy interesante de Carlos Hermosilla, no sé si lo han visto, como un programa de UCB, como de 1980, 90, y ahí él cuenta que el grupo de Litoral vivía y trabajaba en el sector de Avenida Francia, porque él vivía en Avenida Francia y Germán Baltre, que es un grabador súper importante que vamos a ver después, trabajaba en una farmacia en el sector de Avenida Francia. La siguiente, por favor. Ven ahí, por ejemplo, tenemos uno de los primeros grabados en madera de Hermosilla. Al igual que Siembra, Litoral es una publicación libertaria y americanista. Se pronuncia por la hermandad artística americana contra las tiranías, como la del dictador Leguía, que estaba en esa época en Perú. Hay una pequeña noticia en Litoral que yo la cito aquí. Llegada de una tierra en que Amauta, Guerrilla y otras revistas de cultura fueron azote para la imbecilidad leguiana, y luego pasaron a darle la bienvenida a Blanca Luz Brum, ¿cierto? La poeta uruguaya que en esa época estaba en Perú y tuvo que seguir exiliada.
El primer número se inicia con una declaración de principio, que la vimos, ¿cierto? Y también es muy moderna y dionisiaca. Cito un pedacito. El canto del poeta moderno es la voz dionisiaca del hombre semidios electrizado de sensaciones espontáneas y puras que canta sintiéndose dentro de la órbita de la vida real. Pablo de Roca presenta un estudio sobre la tragedia griega, ¿cierto? Muy en sintonía con el carácter dionisiaco de la revista. Y Julio Walton el poema Ciudad Despanzurrada, que viene en el pequeño volumen que publicamos, ¿cierto? Ahí vemos un linoleum de Germán Baltra, que es como un retrato de Blanca Luz Brum. Y aquí otro grabado de Baltra, principalmente linoleum trabajaba él. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un grabado en madera de Baltra en la portada, ¿cierto? Una madera de Cerey y aquí un linoleum de Lautaro Alvear. También como pueden darse cuenta esta cosa del linóleo o de la xilografía que saca luces del negro, también era muy como apropiado para representar la vida nocturna del pueblo, ¿cierto? Los locales nocturnos. La trayectoria de los hermanos Lautaro y Aníbal Alvear pasó por el dibujo, la pintura y el grabado en madera. Fueron, según Jerónimo Bedel, los primeros que en nuestro país realizaron el grabado en linóleo. Fueron después ilustradores infantiles para la editorial Rapa Nui, entre otras, que fueron como más famosos en ese trabajo. La siguiente, por favor. Pedro Plonka. Todavía no llegamos a Pedro Plonka. Ya, aquí hay más linóleo de Lautaro Alvear allá. Este también es de Lautaro Alvear. Como ven, así es muy expresionista y es muy como de la vida nocturna, ¿cierto? Los marineros, la prostituta. Ahí está la iglesia de la Matriz, ¿no? Es súper importante Lautaro Alvear. Aníbal Alvear tiene un carácter un poco más como del jinete azul. Ahí vamos a ver como otra onda. La siguiente. Y aquí está Pedro Plonka, que era poeta y también grabador. Como él se daba mucho eso. Aquí está ilustrando un texto de Pedro Celedón, ya, Evocación en la noche. Que Pedro Celedón también hacía grabado, podría haber ilustrado su propio texto, pero había una cosa colaborativa que era muy linda en esta época. La siguiente, por favor. Hay una madera de Celedón que es la portada del tercer número de Litoral. Al inicio de esta investigación yo buscaba en el diario La Estrella de 1922 el artículo Las modernísimas tendencias de la literatura, el activismo, que según Lando Scholz apareció en La Estrella de 1922. ¿Ya? Yo encontré, o sea, revisé todo el año, página por página, y no encontré el famoso artículo. Pero sí encontré una nota de arte que estaba fechada el 1 de agosto de 1922 y firmada por Julio Walton. ¿Ya? Y ese artículo era La extraña exposición de dibujos de Pedro Celedón, entre paréntesis, Brumal. Cito a Walton. ¿Cómo presentar al público este extraño y demoníaco caso de dibujante y escritor? Serían necesarias palabras negras, peludas, oleaginosas, palabras que en su graficismo produjeran fatigas, escalofríos y orgasmos extenuantes. Es un caso único, originalísimo. Es el escritor y dibujante del misterio. Yo encontré igual extraña la coincidencia de que el mismo día que Walton escribía El aullido de las rameras, aparecía su artículo sobre Celedón, el 1 de agosto de 1922. Brumario es un personaje de la novela Los juicios del río Agrela, la novela que escribió Remnick sobre Valparaíso una vez de vuelta en Hungría, el año 99. ¿Ya? Y hay un personaje que es el pintor Brumario, que era un pintor misterioso que vivía en el barrio de los ladrones y pintaba cuadros locamente extraños. ¿Ya? Entonces, ese Brumario era Pedro Celedón, era su seudónimo. El escritor de estas prosas sombrías y atormentadas, que son estos textos en prosa que son muy oscuros, son como muy del malditismo francés. Y de hecho, el libro de
Celedón se llama Bajo el signo de Saturno, como los poemas saturnianos de Verlaine. ¿Ya? Entonces, en Siembra y en Litoral hay textos en prosa de Celedón, pero muy pocas obras como de pintura o de dibujo. Entonces yo en esa época fui a ver a Carlos Lastarria, que era el curador en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, y le pregunté, ¿usted conoce a un pintor porteño llamado Pedro Celedón? Y me dice, sí, es un pintor perdido. En algún momento se le adquirió esquizofrenia y quemó su taller y su obra antes de suicidarse. ¿Ya? Y después de conocer todo este lado oscuro y maldito, ¿cierto? Me enteré que también era un colaborador de la prensa anarquista y encontré algunos artículos de él y algunos grabados en Mar y Tierra, por ejemplo, que es una revista anarquista del puerto. Entonces se nos empieza a armar un personaje súper interesante. La siguiente, por favor. Pero bueno, ya profundizaremos en Pedro Celedón. Ahora sigamos para adelante. En el segundo número del Litoral hay un cartel firmado PC, todavía sí, firmado PC. La única persona que tenía esas iniciales en el grupo era Pedro Celedón. ¿Ya? Y dice así el cartel: vértigo y vórtice de la informe caótica contextura del porvenir. Sobre todo esto estamos haciendo, destruyendo y volviendo a levantar nuestro arte, el arte y la poesía de hoy. Alegría, lujuria y dolor, mecánica dinámica de la vida actual. Eso está como para el grabado anterior, ¿cierto? Ese grabado abstracto que vimos. En el tercer número de marzo de 1928 hay un retrato del escritor Panay Istrati, ¿cierto? Por Hermosilla. Ese grabado es un retrato de Hermosilla. Y un artículo de Pablo Garrido sobre música rusa de vanguardia. La portada es un grabado de Celedón, una composición abstracta, y en interiores hay un grabado suyo de un barco. Ese grabado de Hermosilla es como una pelea, ¿qué será? Es bien especial el estilo que tenía en esa época, sin ningún jurado, solamente líneas gruesas. Un estilo bien particular. La siguiente, por favor. Ahí está el grabado de Celedón, que también podía hacer cosas realistas. Y venía este linoleum de Estrada Gómez. De ese grabador no pude encontrar más información. La siguiente, por favor. Y GOM. El relevo de las revistas vanguardistas porteñas lo toma GOM, Tablero de Arte y Literatura. Aparecido en agosto de 1929 y publicado hasta marzo de 1931. Cada número llevará el título grabado por un artista distinto y eran xilografía o linóleo. ¿Ya? La revista anuncia por ahí: los conocidos xilógrafos Lautaro y Aníbal Ardial y Germán Baltra, entre otros grabadores, enriquecerán la propuesta estética de la revista dirigida por Oreste Plat en sus años porteños. Ya en esa época llegó Oreste Plat y se relacionó inmediatamente con los vanguardistas del puerto y armó esta revista que es maravillosa. Aquí tenemos otra madera de Germán Baltra. ¿Ya? Él fue un grabador y escritor declarado anarco-individualista. De oficio farmacéutico, formó parte de la juventud intelectual y rebelde en el Valparaíso de los años 20, integrando entre otras iniciativas culturales el grupo Nueva Lid, del que también fueron parte los escritores Luis Enrique Delano y Romeo Murga. Como señalaría Delano, a Baltra, más que despachar recetas en una farmacia, le gustaba dibujar y hacer grabados en linóleo. La siguiente. En ese mismo video de Carlos Hermosilla, que lo entrevistan, le pregunta: ¿usted se considera el padre del grabado en Valparaíso? Y él dice: no, ya antes de mí habían grabadores muy importantes, y nombra a Lautaro Ardial y a Germán Baltra. Y ahí cuenta la historia de que Baltra trabajaba en la farmacia cerca de su casa. Lo reconocía.
Baltra, por esa época, en los años 20, organiza en el taller de un pintor su exposición Artistas y Rebeldes, en la que destacaban los rostros de Nietzsche, Kropotkin, Gorky, Tolstoy, entre otros. Al parecer esta aventura no tuvo el éxito esperado, pero varios de estos retratos serían publicados en el suplemento El Sembrador, periódico cultural del anarquismo en esos años, y sus linolios en la prensa obrera y ácrata de Santiago y Valparaíso. La siguiente, por favor. Gong. Ven, yo pienso que ese título también es de Baltra, porque dice GB, aquí en la esquina inferior. Calle Bellavista 238. Fíjense las letras capitulares, que hermosas. También se ve que son xilográficas, ¿no? Bueno, trae el siguiente, por favor. Ahí tenemos a Aníbal Alvear. Si ustedes se fijan, es como otro estilo, ¿cierto? A mí me recuerda mucho ese del jinete azul, del Blauer Reiter, ese es el movimiento expresionista alemán. O sea, es un expresionismo como blando, por decir, en contra de que tenía Lautaro, que era como así, anguloso, duro. ¿Cierto? Aquí tenemos otro linoleo de Baltra, que en el fondo vamos a ver que es el que más publicó con la siguiente cosa. Estos son puros linoleos de Germán Baltra. Notable el uso de la luz y la sombra de este tipo. Madera, señor. Madera de Germán Baltra. Bueno, y también publicó grabados en Claridad, ¿cierto? Como decía, en Santiago también, en la revista Floreal, El Sembrador y la revista Nosotras. La siguiente, por favor. Este es un grabador que se llama Lupercio Arancibia. ¿Ya? Yo también busqué un poco y caché que también había seguido haciendo como cartelista, como que luego, no sé, en el año 40, como un concurso de carteles para alguna efeméride de Santiago, él ganó el premio de cartelista, pero ya con litografía, carteles como a color. La siguiente, por favor. Este también es de Lupercio Arancibia. Es como otro estilo totalmente, como aquí este tipo saca así la gran parte de la matriz, y mucho blanco. La siguiente. Y aquí tenemos un tipo que se llama Enrique Guzmán, y de él tampoco pude encontrar más información. ¿Cierto? Toda la cosa también nocturna, de los locales nocturnos. Gong fue una especie de continuadora espiritual del Litoral en su vocación vanguardista, libertaria y americanista. Opone la juventud triunfante a los mamut intelectuales. Combativa desde las trincheras de las innovaciones estéticas y la lucha social, en sus páginas se puede leer sobre literatura, música, plástica, política. Abierta a las últimas novedades culturales de Europa. Por ejemplo, en el número 12 hay un artículo de Alejo Carpentier que se llama Mecanización de la música, en el cual conversan con Edgar Varese, Vicente Huidobro, George Ridemont de Sainz, Robert Desnos y otros vanguardistas, y van así como tirando ideas sobre para dónde va la música. ¿Ya? Pero también hay muy importantes relaciones con Amauta y otras revistas de Chile y América. ¿Ya? En Gong encontramos mucho material peruano, es una gran vitrina para el Perú, y hay textos de Mariátegui, Vallejo, Martín Adán, Magda Portal. Ahí hay algo que investigar, ¿cierto? Mira, fíjense en esas letras de Gong de arriba, que es como cuando uno hace un grabado igual queda un poquito así como sacado y agarra tinta, como que imprimieron con la madera ahí mismo, en el papel impreso, no sé, tipográficamente, imprimían ahí mismo los grabados. Otro de Lautaro Alvear abajo, ¿cierto? Y aquí tenemos otro de Baltra, y ya la siguiente no hay más, ¿cierto? Sí, ya vamos a terminar. Para terminar entonces, como hemos podido ver, el grabado en madera o linóleo fue fundamental como medio de expresión gráfica de las nuevas sensibilidades que surgían en el puerto hace un siglo. El expresionismo alemán fue determinante en la apropiación creativa de esta técnica, y la tradición xilográfica del puerto tiene una raigambre en esa estética. La geometrización y la dislocación espacial,
la deformación expresiva. El alto contraste se prestó admirablemente bien para expresar la visión moderna de la urbe, sus contrastes dolorosos, los conflictos sociales y las visiones nocturnas. Y el noble oficio de las gubias, tan cercana al obrero y al artesano, dejó su impronta en las luchas anarquistas y vanguardistas, diseminando mensajes de justicia y libertad. Bueno, nada más que agradecer. Muchas gracias por toda la gente que vino, la gente del museo. Y bueno, el libro está a la venta. Si quieren, pueden pasar. Cualquier pregunta también.